la clase pasada, estamos evaluando integrales de línea, ¿verdad? Evaluando integrales de línea. No sé si tengan alguna pregunta. Sí, profe, yo tengo una pregunta acerca de uno de los problemas que dejó de ejercicios. No sé Ajá. si se puede checar o si veamos tema hoy. ¿Cuál ejercicio? Es de ecuaciones diferenciales. Bueno, dice acerca de una demostración de una ecuación diferencial. ¿Qué dice? A ver, permítame, déjelo, lo encuentro porque usted nos había comentado de que no es de que se estuviera resolviendo como tal, sino de que se tiene que llegar a eso. Dice, demuestre que la solución general a la ecuación diferencial segunda derivada respecto a t de r más, más 2 alfa Ajá. derivada de r respecto a t Ajá. más omega al cuadrado Ajá. por r igual a 0, Uh-huh. donde alfa y omega son constantes, Uh-huh. y dice, demuestre que la solución general a la ecuación diferencial es, inciso A, R igual a E a la menos A por T, Uh-huh. por C1, Uh-huh. E elevado a la raíz de alfa cuadrada. Más bien coseno, ¿no? No. Dice C1 por E elevado a E elevado a la raíz de alfa cuadrada menos omega cuadrada más C2 Ajá. por E, y tienes a E el mismo exponente, solo que negativo, menos la menos raíz. Se Uh-huh. cierra paréntesis. Si alfa cuadrada menos omega cuadrada es mayor a 0. ¿Cuál es la duda ahí? Pues sinceramente no supe cómo empezar. Profesor, ¿Sí? bueno, es que ese ejercicio, bueno, según yo, sí lo pude hacer, porque, bueno, yo sabía, ¿no? Que para demostrar una igualdad, de algún modo hay que llegar de un lado al otro, bueno, al otro lado de la igualdad. Y entonces, bueno, hice la segunda derivada y luego esa derivada y luego bueno, el vector por w cuadrada. Uh-huh. Ajá, y sí logré llegar a cero, pero fue un proceso muy, muy largo. Uh-huh. Entonces no sé si hay otra manera de evitar eso. Efectivamente, este es un problema de una ecuación diferencial de segundo orden en donde la variable incógnita es la función R. Uh-huh. En este problema, en realidad, lo que está tratando de mostrar es que una ecuación diferencial en términos generales de segundo orden se escribe así. Segunda derivada de y con respecto de x cuadrada más una función aquí que puede ser una función que depende de x o una constante, por ejemplo esta alfa, por la derivada de y con respecto de x más un omega cuadrada por y igual a 0. A este tipo de ecuaciones diferenciales, en donde la función y es una incógnita, esta función y es una incógnita,
función incógnita que depende de la variable x. Para poder resolver este tipo de ecuaciones, lo que hacemos es escribir algo que se llama el polinomio característico asociado a la ecuación. Esta ecuación diferencial tiene un polinomio característico asociado llamado r cuadrada, o le voy a poner m para no confundir, m cuadrada más alfa por m más omega cuadrada igual a 0. Este tipo de ecuaciones, por ser ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes, porque me dicen que alfa y omega cuadrada son constantes, tienen un polinomio característico asociado que se escribe como, en lugar de poner la segunda derivada, le puedo llamar m cuadrada, en lugar de poner la primera derivada, le llamo m, y escribiría m cuadrada más alfa por m más omega cuadrada. A esto se le llama polinomio característico asociado. Resuelvo esta ecuación utilizando la fórmula general que me enseñaron en la secundaria. ¿Sí? Y me quedaría m igual a menos alfa más menos raíz cuadrada de beta cuadrada, que en este caso sería alfa cuadrada, menos 4 por a por c, ¿no? Entonces, en este caso sería 1 por omega cuadrada, entre 2a, que en este caso es 1. Y entonces, las raíces que tiene esta ecuación están dadas como menos alfa más menos raíz de alfa cuadrada menos 4 veces omega cuadrada entre 2. Y entonces resulta que cuando este subradicando que está aquí es igual a 0, entonces es porque el polinomio tiene raíces iguales y por lo tanto puedo escribir la solución de esta ecuación como y igual a c1 por e a la alfa x más c2 por xc a la alfa x. Ese es un primer caso en el que tendríamos raíces iguales. Resulta que si tengo raíces diferentes, entonces me quedaría c1 por e a la alfa x más c2 por e a la, aquí le voy a poner un alfa 1, aquí un alfa 2x. Si tengo raíces complejas conjugadas, entonces me quedaría e a la alfa x por c1 coseno de omega cuadrada x más c2 por el seno de omega cuadrada x. Si este problema está provocando confusión, pues la verdad, déjese, ¿sí? Es un problema de ecuaciones diferenciales en donde, pues efectivamente, lo único que trata de mostrar este autor es que la solución que nosotros podemos dar a una ecuación diferencial con coeficientes constantes donde la incógnita es y, una función que depende de x, también se puede resolver porque el problema que nos está planteando ahí no es y, sino es r, vector. Entonces, quiere decir que también una ecuación diferencial en donde la incógnita es el vector r puede resolverse de la misma manera. Pero pues tal vez sea un problema demasiado fuerte ahorita, no sé, es muy trivial. Lo que hizo usted, el joven, ¿quién? Que sustituyó, ¿cómo se llama? Yo. Morales Martínez, fue lo más conveniente, ¿sí? La solución que le dieron, esta solución, la deriva usted 2 veces, la deriva una vez aquí, lo sustituye y ve que efectivamente le da 0. Eso es lo que se tiene que hacer en este problema. Y efectivamente pues, es un problema muy largo, porque hay que derivar las funciones que me están dando aquí. O sea, la R que me dieron, la derivo una vez, la derivo 2 veces, la sustituyo aquí junto con esta R y veo si efectivamente todo me da 0, me tiene que dar 0. Porque me están diciendo que esa es la solución. Pero efectivamente, pues eso es lo que se tendría que hacer aquí. Sustituir la R que me están dando en la solución y ver que se satisface la ecuación.
un ejercicio previo a este, eso es lo que pide. Que se compruebe que la solución R se sustituye y me tiene que dar 0. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Muy bien. Pues sí, entonces, hagámosle eso. Resuelva o compruebe nada más que las soluciones que le están poniendo aquí satisfacen la ecuación. Profesor, Satisfacen la ecuación. Justo como lo hizo disculpe, el joven Morales Martínez. ¿De acuerdo? ¿Los demás tienen alguna pregunta? Porque siempre nada más tiene duda el mismo. En este caso, si los demás no tienen dudas, caemos en dos extremos. Maestro, yo tengo otra duda con otro problema similar. Es igual, creo que es el que sigue de este. Es que ahí nos dan una ecuación diferencial y eso hay que resolverla. Y ahí no nos dan función ni nada para comprobarla. Bueno, es que pues ese no lo hagan. Ah, vale. Sí, profe, yo igual me acuerdo en en algunos problemas que, por ejemplo, te pedían calcular pues algo, ¿no? Pero te decían de tal función y no te la daban. Entonces, igual yo, bueno, dejé esos. No sé si haya problema. Creo que es lo que Pues acaba de preguntar. necesito saber cuál es el problema, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, ya me dieron específicamente qué problema. Ya le dije qué es lo que tiene que hacer. Pero usted no me está sabiendo decir qué dice el problema. ¿Qué dice el problema? Ah, ok, entonces déjese, lo leo si quiere. ¿Sí se ponen a leer la teoría del libro, jóvenes? ¿Sí leen los problemas que vienen ahí escritos? Sí. Porque ahí vienen muchos ejercicios que se resuelven. Ese libro particularmente, la ventaja que tiene es que resuelve muchos problemas. Y pues ya después pide que se resuelvan otros muy parecidos a los que ponen ahí. Uno a veces no puede darles toda la teoría, jóvenes. O sea, por eso ustedes son estudiantes. O sea, tienen que poner de su parte mucho. Estudiar por su cuenta. Si ustedes piensan que con lo que nada más están escuchando aquí van a aprender, pues no es así. No basta con eso, tienes que estudiar por tu cuenta. Y entiendo, pues, si hay dudas, pues lo estoy intentando resolver, pero si alguien me dice, es que el ejercicio decía así, 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 ¿qué dice exactamente el ejercicio? ¿Se entiende? Sí, sí, bueno, ya aquí lo tengo. Es que, de hecho, nada más dice así, o sea, resuelva y te dan varios incisos y dice la segunda derivada de R con respecto de T menos 4, o sea, viene así, pero nada más eso, o sea, no dice quién es R, o sea, nos dicen que lo derivemos y que calculemos segunda derivada y la primera, pero no nos dicen quién es R. Ok, sí. Sí, le piden resolver la ecuación. Hay que resolver esa ecuación diferencial. Pero yo no quiero, estoy dando ahí por hecho que ya hay que eliminar esos ejercicios porque si no me van a acusar de que yo dejo problemas de ecuaciones diferenciales. Y el curso no es de ecuaciones diferenciales, aunque quiero que se den cuenta cómo las ecuaciones diferenciales aparecen en ese tipo de situaciones. Pero como no puedo estar ahorita explicando también esas cosas porque necesito avanzar en otras, déjelo así. No resuelva ese ejercicio para todos. ¿Está claro? Ah, ok, sí, sí, sí. ¿Está claro para todos? Sí, profe. Ok. Entonces, voy a continuar con esto. Y pues nuevamente, apelo a tu chaqueta de estudiante, ¿no? Estás estudiando una carrera profesional. Ya no estás en la primaria o secundaria o ahí en la preparatoria donde
pues el maestro te daba cosas y te dictaba ahí unas preguntitas y luego ya te te ponías a repasar eso y a lo mejor en el examen eso te preguntaban y sacabas 10 y ni siquiera estudiabas. Aquí no. Eres un estudiante de una carrera profesional. Tienes que ponerte esa chaqueta. Estudia por tu cuenta también. Porque a veces los profesores no podemos dar todo. No podemos dar todo. Ok, entonces estaba yo viendo las integrales de línea y resulta que hay integrales que no dependen de la trayectoria seguida. En general, ¿sí? Las integrales de línea dependen de la trayectoria seguida, depende de la trayectoria seguida C, la que nos dan. Sin embargo, se presentan algunas integrales que no dependen de la trayectoria, que no dependen de la trayectoria, ¿sí? No dependen de la trayectoria. Cuando esto sucede, decimos que se trata de campos conservativos. Decimos que se trata de campos conservativos. Cuando el campo vectorial F sobre el cual estamos integrando, esta F, ¿sí? Cuando esta F es un campo vectorial conservativo, cuando F es un campo vectorial conservativo. Eso de campo vectorial conservativo proviene del hecho de que obedece el principio de conservación de la energía. La energía total se conserva. Y cuando eso sucede, entonces, en este tipo de integrales de línea, que el día de ayer comenzamos a estudiar, no necesitamos parametrizar la curva C, porque ni siquiera necesitamos la curva que me den, porque el campo es conservativo y entonces la integral de línea no depende de la trayectoria seguida. El día de ayer yo señalaba que para poder evaluar estas integrales de línea necesitamos que me des la curva. Y si en el mejor de los casos me das la parametrización de la curva y me dices de dónde a dónde hay que integrar, pues ya lo único que tengo que hacer es pura talacha. El día de ayer lo planteamos. Si no me das la curva, o me das la curva más bien dicho, pero no me la parametrizas, yo tengo que ser capaz de parametrizar esa curva y escoger los límites correspondientes que van aquí, ¿verdad? Porque esta integral se evalúa como la integral de A a B del campo F
evaluado en las ecuaciones paramétricas, punto R' de t de t. Así se evalúan estas integrales de línea. Entonces yo necesito la R de t. Pero cuando f es un campo conservativo, un campo vectorial conservativo, entonces no importa la trayectoria. No importa la trayectoria C para poder evaluar esta integral. No necesito la R de t. Vamos a ver cómo se pueden evaluar este tipo de integrales, las integrales de línea, cuando el campo vectorial F es conservativo. Obviamente, ¿verdad? Me van a preguntar, ¿y cómo sé que el campo es conservativo? Este campo F que me ponen aquí, ¿cómo averiguar que el campo es conservativo? Para no tener que estar parametrizando la curva que me den. Bueno, pues para poder averiguar cuándo el campo vectorial F es conservativo, basta con ver que el rotacional del campo que me den aquí, valga 0. Si el rotacional del campo F que está aquí es 0, entonces F es un campo conservativo. Entonces F es un campo conservativo. Por lo tanto, cuando yo me enfrento a tener que evaluar una integral, como uno de los problemas que uno de nuestros profesores ponía ahí en la SCOM, ponía un problema como este. Ponía un problema como este. Dice, evaluar la integral de f punto diferencial de R, donde f, nos dice, el campo f está dado por una función p de x, y por i, más q de x, y, aquí z, por j, más r de x, y, z por k. Ajá. Y dice así el problema que pone el profesor mañosamente. Dice, calcular esa integral de línea donde f es este campo a lo largo de la trayectoria, que se muestra en la siguiente figura, dice. Así lo ponía. Que se muestra en la siguiente figura. Y les ponía esta figura a los jóvenes. Ponía aquí el punto A de coordenadas de 1,2,3 y acá ponía el punto B de coordenadas 3,2,5. Y la curva que decía que unía estos dos puntos era algo como esto. Fácil. ¿Qué es lo que el estudiante tendría que inferir de manera inmediata? ¿Qué es lo que se tendría que inferir en un problema como estos? Donde nos están diciendo que la trayectoria C, esta figura así que acabo de pintar aquí, es la trayectoria. Dice, a lo largo de la trayectoria que se muestra en la siguiente figura. Pues esa trayectoria es una trayectoria imposible de parametrizar. ¿Cómo le voy a hacer para encontrar esta función R de t, que es la que necesito, para poder parametrizar la curva?
Entonces, el estudiante que sí ha estudiado, ¿qué puede inferir inmediatamente al ver un problema de esta naturaleza? Pues que el campo F que me está dando, pues debe de ser un campo conservativo, porque para los campos vectoriales que son conservativos, las integrales de línea no dependen de la trayectoria. Entonces, así me puedan poner una trayectoria tan horrible como quieran, no importa. Porque para poder evaluar la integral de línea a lo largo de esta trayectoria, es lo mismo que si yo la evaluara a lo largo de este segmento. Nada más. El resultado de evaluar la integral de línea a lo largo de esta curva horrible, para llegar desde el punto A hasta el punto B, ese resultado es el mismo que si yo evalúo nada más a lo largo de este segmentito recto, que es una recta muy sencillita de parametrizar. Entonces, lo que debemos inferir es que el campo que me está dando este profesor es conservativo. Y por lo tanto no necesito la curva que me dé. Es más, ni siquiera este segmento de recta necesito. Porque para poder evaluar estas integrales de línea sobre campos conservativos, hacemos lo siguiente. No necesitamos parametrizar nada. ¿Me permite Sí. nada más copiar eso, perdón? Es que vi que ya iba a borrar, perdón. Sí. F es un campo vectorial conservativo, entonces no importa la trayectoria. Y si el rotacional de F es 0, entonces F es un campo conservativo. Ajá. ¿De dónde proviene esta situación? ¿Por qué? O sea, si el rotacional de F es conservativo, ok. ¿Esto lo puedo quitar? Por mi parte, sí. Muchos profes luego por eso no quieren dar clases a primeros semestres. Complicado. Bueno, entonces, vamos a ver. ¿De dónde se deduce que si el rotacional de un campo vale 0, entonces podemos concluir que el campo es conservativo? Bueno, también podemos añadir lo siguiente. Podemos añadir lo siguiente. Si F se puede escribir, como el gradiente, si F se puede escribir como el gradiente de una función escalar, phi de x, y, z, podemos añadir lo siguiente. Si F se puede escribir como el gradiente de una función escalar phi de x, y, entonces decimos que el campo F es conservativo, que el campo vectorial es conservativo, y a la función escalar phi, se le llama potencial escalar. O sea, en otras palabras, o las mismas, un campo vectorial F es conservativo cuando se obtiene del gradiente de un potencial. Una función vectorial F es
un campo vectorial conservativo cuando dicho campo se obtiene del gradiente de un potencial. O sea que F se obtiene del gradiente de una función escalar phi de x, y, z llamado potencial. F es el gradiente de un potencial. Cuando esto sucede, entonces, F es un campo conservativo. Y entonces de ese resultado, si F es el gradiente de un potencial, entonces por esa razón, es que el rotacional de un campo debe ser cero. Y esa es la condición que me sirve para averiguar cuándo el campo que está aquí es conservativo y no tener que echar mano de tener que parametrizar la curva. ¿Por qué razón? Mira, si recuerdas, ¿a qué es igual el rotacional de un gradiente? De las propiedades que vienen del operador nabla. Un gradiente. ¿A qué es igual? 0. 0. El rotacional de un gradiente vale 0. Entonces, ¿verdad? Si el gradiente de phi es f, ¿verdad? Mira, entonces, si el gradiente de phi es igual a f, por lo tanto, ¿qué se cumple? Esta f, ponla aquí, gradiente de phi es f, pues entonces sustituye ese gradiente por esta f aquí, y te quedaría nabla cruz f, tiene que ser 0. Y por esa razón, entonces, esta es la condición para poder averiguar si un campo vectorial es conservativo. Basta con que calcule su rotacional. El rotacional me debe dar 0 e inmediatamente digo, el campo vectorial es conservativo. Y si es conservativo, pues entonces existe una función escalar llamada potencial, phi, tal que su gradiente, el gradiente de ese campo, me debe dar 0. Veamos algunos ejemplos. ¿Me deja nada más tomarle captura de eso, por favor? Aquí puedo agregar así. El rotacional del gradiente es 0. Entonces, si nabla phi es f, pues por lo tanto, por eso lo estoy poniendo aquí, por lo tanto, el rotacional de f es igual a 0, implica que f sea un campo conservativo. ¿Puedo borrarle? Sí. Sí. Muy bien. Entonces, una vez, pues, visto esto, obviamente entonces ahora la pregunta es, ¿cómo se evalúan entonces estas integrales? ¿Sí? ¿Cómo se evalúan las integrales de línea sobre campos conservativos? Veamos. Vean ustedes. La integral de f punto diferencial de r
¿Cómo se escribiría? Entonces, de esta manera, para evaluar de esta manera, para evaluar esta integral de línea sobre un campo conservativo, un campo conservativo F, tenemos que la integral de F punto diferencial de R sería igual a ¿quién? A la integral de F. Pero F es conservativo. Entonces F es el resultado del gradiente de una función phi. Punto diferencial de R. ¿Sí se entiende eso? Sí, porque se puede representar de esa manera. Sí, porque F es el gradiente. Sí. Esta F es este. Ah, ¿pero qué es esto? El gradiente de F punto de R, ¿qué es? ¿Quién me dice? Voy a poner el gradiente. Parcial phi con respecto de X, parcial phi con respecto de Y, parcial phi con respecto de Z, punto de X. Pero ese es de X, de Y, de Z. Si lo hacemos así. Era la diferencial de phi. Exactamente, muy bien. Lo que voy a obtener aquí al hacer el producto punto de este vector con este, me da el diferencial de phi. O sea, aquí me va a quedar la integral, porque todo esto que está aquí es el diferencial de phi. Lo que me va a quedar parcial de phi con respecto de X, más parcial de phi con respecto de Y, más parcial de phi con respecto de Z, y esa es la diferencial de phi. Entonces, fíjate que me quedó diferencial de phi. Desde el punto A hasta el punto B que me piden evaluar. Aquí está el punto A, aquí está el punto B, este es el camino desde el punto A hasta el punto B. Entonces, quiere decir que esa integral sería la integral desde A hasta B del diferencial de phi. ¿Pero cuánto vale la integral de la diferencial? Phi. Evaluada de A a B. O sea, que para evaluar una integral de línea de esta forma, basta con encontrar esta phi y evaluarla en el límite superior y restarle la función y evaluarla en el límite inferior. A este resultado se les conoce o se le conoce como el teorema fundamental de las integrales de línea. Teorema fundamental de las integrales de línea. Teorema fundamental de las integrales de línea. A este resultado así se le llama la integral de f punto de R es igual simplemente a phi evaluada de A a B, siendo phi la función escalar de la cual su gradiente me da el campo. Porque esto, por supuesto, siempre y cuando el campo vectorial sea conservativo. Siempre y cuando este campo sea conservativo. Si no es conservativo, entonces no puedo aplicar nada de esto. ¿Cómo tendría que evaluar la integral de línea si el campo no es conservativo? Como lo hicimos ayer. Me tienes que dar la curva y la tengo que parametrizar. Entonces, no sé, ¿se entiende? ¿Está más o menos claro? Sí, A ver, veamos un ejemplo. Veamos un ejemplo.
Voy a quitar aquí. Veamos un ejemplo. A ver. Evaluar. Evaluar la integral de f punto diferencial de r. Evaluar la integral de línea de f punto diferencial de r desde el punto menos 1,0 hasta 3,4. Evaluar esta integral de línea desde este punto, el punto menos 1,0 hasta el punto 3,4. Ajá. A lo largo de cualquier trayectoria. A lo largo de cualquier trayectoria. Por ejemplo, a lo largo de cualquier trayectoria C. Sí queda claro que si me están especificando esto, automáticamente me están diciendo que este campo es conservativo. No sé si se entiende. Porque si me dices que a lo largo de cualquier trayectoria, cuando las integrales de línea no dependen de la trayectoria, si me están diciendo que es a lo largo de cualquier trayectoria, pues quiere decir entonces que el resultado de integrar a lo largo de cualquier trayectoria me va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, con estas palabras que me están indicando aquí, este campo debe ser conservativo. Pero ¿cómo lo puedo comprobar? ¿Cómo le hago para comprobar que el campo F es conservativo? Obviamente me falta escribirlo, ¿verdad? A lo largo de cualquier trayectoria C, donde el campo F, en este caso de X, Y, está dado por el siguiente vector, el siguiente campo vectorial. Lo voy a poner en términos del bracket. Lo voy a escribir aquí, donde el campo F de X, Y está dado por Y cuadrada menos 6X por Y más 6, coma 2XY menos 3X cuadrado. Ese es el campo vectorial. Así, miren. Este es el campo que nos da. Ok. Entonces, Profe, después del más 6, ¿qué dice? Perdón. aquí, Ajá, después del más 6, ¿qué son los números que siguen? Es que ya se corta ahí. perdón. Lo voy a pintar aquí, a ver si se ve. El campo Pero F.
Bueno, para mí sí se ve bien. Creo que es porque le hiciste zoom, Ian, y se acorta el pizarrón, pero quítale el zoom y se ve completo. Es coma. Aquí, lo voy a escribir aquí. Aquí sí se ve bien, perdón. Y cuadrada menos 6xy más 6, coma 2xy menos 3x cuadrada. ¿Sí? Sí, sí, ya lo pinté aquí. ¿Sí está bien aquí? Sí, sí, sí. Gracias, profe. Recordar que es lo mismo que esto, ¿verdad? Esto que estoy escribiendo aquí arriba es esto. Entonces, aquí está el campo. ¿Se ve bien hasta ahí? ¿Aquí se ve bien? Sí. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos? Dice, evaluar esta integral de línea desde este punto. Y tenemos algo como esto. Es un campo bidimensional, entonces estamos trabajando en el plano cartesiano, por lo tanto, estoy en 2 dimensiones. Por eso me están dando este punto, menos 1,0, ¿verdad? 2 componentes, hasta el punto 3,4. Menos 1,0, menos 1 para x y 0 para y. Entonces, aquí está el punto A, el menos 1,0. Y el B es 3,4. Entonces es 1, 2, 3 y 4. Por acá, ¿no? Está 4. Este es el punto B de coordenadas 3,4. Hay que evaluar la integral de línea desde este punto A hasta este punto B a lo largo de cualquier trayectoria. ¿Ah? Pues entonces puede ser así, o puede ser así, o puede ser así, la que sea, ¿verdad? A lo largo de cualquier trayectoria. Entonces, obviamente, pues lo que tengo que checar es que el campo es conservativo. El campo que me das debe ser estrictamente un campo conservativo, porque me estás diciendo que a lo largo de cualquier trayectoria, y las integrales de línea que se evalúan a lo largo de cualquier trayectoria son conservativos, porque el resultado siempre va a ser el mismo. El resultado de evaluar la integral de línea de A a B a través de esta recta va a ser el mismo que la integral de línea a lo largo de esta curva así toda fea o de esta curva así. Me va a dar el mismo resultado. Por lo tanto, pues basta con que veas si el campo es conservativo. Y dirías, veamos si el campo F es conservativo. Veamos si el campo F es conservativo. Pues tengo que calcular nabla cruz F. Eso, por supuesto, pues lo tengo que hacer. ¿Qué me quedaría? Y JK, aquí voy a quedar parcial con respecto de X, parcial con respecto de Y, parcial con respecto de Z, ¿verdad? Y aquí las componentes de F. Aquí me va a quedar la componente en X, se llama Y cuadrada, menos 6xy, más 6. Aquí es 2xy, menos 3x cuadrada, 2xy, menos 3x cuadrada,
Y la componente en Z, pues es 0. Me quedaría así. Para este campo, la componente en Z, o sea, para K, es 0. Entonces, calculemos el rotacional de ese campo. Veamos que ese rotacional vale 0. Tendríamos que escribir nabla cruz F va a ser igual a ¿quién? Lo voy a pintar ya como vector, ¿no? Pinto este y este. Entonces, ¿qué me queda? Derivada con respecto a y de 0, me queda 0. Y luego, la parcial con respecto a z de esta cantidad, pues me da 0, porque aquí no aparece z, entonces me queda 0. ¿Cómo? Ahora quito este y este, ¿no? Primero quité este y aplico el operador a este y luego a este. Ahora quito este y este. Pero voy a derivar con respecto a x. Con respecto a x, ¿quién? 0. Me quito este y este. La parcial con respecto a x de 0 me da 0. ¿Verdad? Y luego, con respecto de z, de esta función, pues me da 0. No aparece la z. ¿Cómo? Finalmente quito este y este. Y voy a derivar con respecto a x. Voy a derivar con respecto a x 2xy menos 3x cuadrado. 2xy menos 3x cuadrado. La derivada con respecto a x de esta función, ¿qué me daría? Aquí. Sería 2y menos 6x. Menos 6x. Esa es la derivada con respecto a x de esta función. ¿Verdad? Menos. La derivada con respecto a y de esta función, 2y. Creo que no alcanzo a ver bien. Dice también menos 6x, ¿verdad? sí es menos 6xy. Menos 6xy, sí. Dos y menos 6x. Menos 6x. ¿Esto está bien? Sí, ¿Y qué me da entonces en el tercer componente? 0. 0. Entonces, aquí me queda 0. Por lo tanto, el rotacional de F es igual a 0,0,0. O sea, esto es el vector 0. Es conservativo el campo. ¿Estamos de acuerdo? Es Sí. conservativo el campo. Ah, perfecto. Por lo tanto, ¿qué dices? Lo podemos representar como el gradiente de una función escalar. Perfecto, muy bien. Por lo tanto, F es igual al gradiente de una función escalar. F es igual al gradiente de una función escalar. Y en consecuencia, la integral de línea que me pides calcular, dada de esta manera, f.dr, se escribiría como la integral desde el punto A, que es ¿quién? Menos 1,0, hasta el punto B, que es 2,4, del gradiente de f, del gradiente de phi punto, de r. Pero entonces esto va a ser igual a la integral desde A hasta B del diferencial de phi. Pero esto es phi evaluada desde A, que es el punto menos 1,0, hasta el punto B, que es el 2,4, 3,4, perdón. 3,4. Entonces, ahora sí, ¿cómo calculamos phi?
Veamos, por favor. ¿Sí? Veamos cómo calcular phi. Veamos cómo calcular phi. Esta función. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, mira. Como f es igual al gradiente de esa función phi, como esta f es igual al gradiente de esta función phi, entonces, ¿qué se cumple? Mira. ¿Quién es f? F es el campo y cuadrada menos 6xy más 6, coma. Y la componente en y es 2xy menos 3x cuadrado. Y esto tiene que ser igual al vector gradiente. Pero el vector gradiente es parcial de phi con respecto de x, coma, parcial de phi con respecto de y. Porque estamos en dos dimensiones. Entonces, la parcial de phi con respecto de z, pues no aparece. Entonces, me quedaría así. Entonces, tengo dos vectores igualados. De nuestra primera parte del curso, dos vectores son iguales, sí y solo sí que se cumplen. Cada uno de sus componentes De lo los son. Entonces, se debe cumplir que la derivada parcial de phi con respecto a x tiene que ser igual a y cuadrada menos 6xy más 6. La parcial de phi con respecto a x tiene que ser igual a esta componente. Y también, por otro lado, la derivada parcial de phi con respecto a y, esta componente, tiene que ser igual a la componente en y del campo. 2xy menos 3x cuadrado. ¿Sí está claro? ¿Hasta aquí? Sí. Bueno. Con cualquiera de estas dos ecuaciones, con cualquiera de estas dos, podemos calcular la phi. Porque aquí, si te das cuenta, estoy la derivada parcial con respecto a x de la phi. ¿Cómo le harían para destruir la derivada parcial con respecto a x y que nada más me quede la phi? Tendríamos que integrar y considerar a todas las demás funciones que no son la x como constantes. Exactamente. Para eso, entonces, si yo integro, si yo agarro esta ecuación, me quedaría que la función phi va a ser igual a la integral de y cuadrada menos 6xy más 6, y la voy a integrar parcialmente con respecto a x. Es como si este parcial pasa para acá multiplicando. ¿Y qué tengo que agregar cuando integras una función? La constante. La constante. Pero como estás integrando parcialmente, entonces lo que tienes que agregar es una función g que va a depender de y. Porque voy a integrar parcialmente con respecto a x, entonces agrego una función constante que va a depender de y. Porque estamos integrando parcialmente. Si fuera una integral de una sola función, entonces aquí tendría que agregar una c. Pero como estoy integrando parcialmente, aquí estoy integrando con respecto de x, entonces la y es una constante. Entonces, lo que tengo que agregar aquí es una función que depende de y, porque estoy integrando con respecto a x. Y entonces integro esta función manteniendo la y constante.
la integral de y cuadrada, la y cuadrada es una constante y sale de la integral. Y solamente integraría la integral del diferencial de x. Pero la integral del diferencial de x es x. Entonces aquí me quedaría y cuadrada por x. Menos 6 sale de la integral. Y sale de la integral. E integro x. La integral de x es x cuadrada entre 2. ¿Está bien? Sí. Más 6 sale de la integral e integro dx, que es x. Y agrego mi constante g de y. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Sí. Ok, entonces ya aquí está la phi, mira. Aquí está la phi. Lo único que me falta es calcular esta g. Esta g me falta calcular. Porque ya está aquí la phi. Si tú calculas, una vez que calcules esta g, si tú calculas el gradiente de esta función, lo que te va a dar es este campo f. Esto te va a dar. Cuando calcules la phi, si calculas su gradiente, te va a dar esto. Entonces, lo único que nos resta es calcular g de y. Esta última. Profesor, ¿y no tenemos que integrar la otra, la parcial de phi con respecto a y? No, no es necesario. No ¿Sale es lo necesario. mismo? Ahora Es que voy a- dejó uno. Ajá, sí. ¿Perdón? Es que como dejó un ejercicio muy parecido de tarea, entonces me di cuenta que cuando integraba por parcial de y parcial de x daban lo mismo. Entonces la consideré así. Podemos hacerlo así, pero la forma en la que lo estoy resolviendo en este momento es la forma formal. Ahorita, si quieren, presento otra forma en la que puedo calcular directamente la phi. Integro efectivamente esta función, pero con respecto de y. Pero la forma formal en la que se tiene que hacer, si alguien presenta un examen a título de suficiencia con otro profesor, lo tiene que hacer así. ¿Se entiende? Sí. Entonces, ya lo único que me resta es calcular g de y. Para calcular g de y, esta última función, tenemos. ¿Sí se alcanza a ver aquí? Perdón. Sí, sí se ve. Para calcular esta g de y, vamos a derivar parcialmente la phi con respecto a y. Derivamos parcialmente con respecto a y. Derivamos parcialmente con respecto a y la última función. ¿Qué tendría? Voy a tener. Lo voy a escribir acá de este lado. Yo por eso, francamente, yo ya quiero estar en mi salón de clases ahí en la ESCOM. Fíjate, cuando tú derivas esta función con respecto a y, te va a quedar así. Voy a tener parcial con respecto a y de la función phi. Y esto va a ser igual a la derivada parcial con respecto de y, actuando sobre x
por y cuadrada, esta, menos 6 entre 2 a 3. 3x cuadrada por y, más 6x, más g de y. ¿Vale? Le voy a derivar esta función, que fue esta. ¿Qué me quedaría? Parcial de phi con respecto de y va a ser igual a ¿quién? Si yo derivo todo esto con respecto a y, ¿qué me da? Daría 2xy menos 3x cuadrada más g' de y. Muy bien. Pero la parcial de phi con respecto de y, ¿quién es? La diferencial de phi con respecto de y. La parcial de phi con respecto a y, esto que Sí, está sí, sí, aquí, perdón. Diferencial. Parcial. esta parcial de phi con respecto de y ya la tengo aquí. O sea, parcial de phi con respecto de y que acabo de obtener, ahora lo voy a igualar a esto que está aquí. ¿Sí? Esta parcial de phi con respecto a y es 2xy menos 3x cuadrada. Entonces esto tiene que ser igual a 2xy menos 3x cuadrada más g' de y. ¿Estamos de acuerdo? ¿Jóvenes? Esto lo estoy poniendo aquí. ¿Sí o no? Sí, Y entonces, mira, 2xy y 2xy cancela. Menos 3x cuadrada y menos 3x cuadrada cancela. Entonces me queda que 0 es igual a g' de y. Entonces, si g' de y es igual a 0, ¿quién es g de y? una constante. Una constante. Eso es g de y. Por lo tanto, la función phi de x, y que ando buscando vale x, y cuadrada menos 3x cuadrada por y más 6x más la g de y que ya encontré que es una constante. Aquí está phi de y o phi de x, y. Aquí está la función phi, mira. Y ya solamente quedaría evaluarla, ¿no? Exactamente. Ya encontré la phi. Si quiero comprobar que es correcta mi phi, basta con calcular el gradiente de esta función. Si calculo el gradiente de esta función, me va a dar el campo vectorial f. A ver, me gustaría que lo hagas para que te convenzas. Calcula el gradiente de esta función y observa qué te da. Recuerda que el gradiente es un vector. ¿Está claro? Sí. Bien. O sea, hazlo de tarea, por favor. O sea, ahorita que termine la clase, nada más calcula el gradiente de esta función y verás cómo obtienes el campo f, el campo vectorial f. Ya finalmente, para calcular entonces la integral de línea,
¿qué me quedará? Entonces, finalmente, tenemos que la integral de f.dr pues es igual a la función x y cuadrada menos 3x cuadrada por y más 6x más esa constante evaluada desde el punto A, que es menos 1,0, hasta el punto B, que es el punto de coordenadas 3,4. Entonces, esto va a ser igual a, mira, 3, eso es x. Límite superior, por 4 al cuadrado, menos 3 por... ¿Sí está bien? Así como para niños, ¿vale? X es 3 por y, 4 al cuadrado, menos 3 por 3 al cuadrado, por 4, ¿no? Más 6 por 3, más esa constante. Entonces eso es límite superior, menos límite inferior. X vale menos 1 por y al cuadrado, que es 0 al cuadrado, menos 3 por menos 1 por y, que es 0, más 6 por menos 1 más esta constante. ¿Sí se alcanza a ver aquí, perdón? Más o menos, está algo pequeño, pero sí se distingue. De nuevo, a donde vea x, mira, a donde vea x le voy a poner menos 1. Y a donde vea y le voy a poner 0. ¿Sí se entiende eso, verdad? Sí. Sí, como para niños de 8 años. ¿Sí o no? Sí es. Lo vuelvo a escribir. Pues me queda menos 1 por 0 al cuadrado menos 3 por menos 1 por 0 más 6 por menos 1 más la constante. ¿Ya se ve un poco más grande? Sí. Okay. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? Aquí me va a quedar 4 al cuadrado, 16 por 3 son 48. Menos 3 al cuadrado son 9. 9 por 3, 27 por 4 son 28. 7 por 4, 28. Y 4 por 2, 8 y 2, 10, ¿no? Me queda de aquí 108. Más 6 por 3, 18. Más C. ¿Está bien? Sí. Menos. Voy a quitarle ahora. Menos 1 por 0 da 0. Menos 1 por 0 da 0 y entonces todo esto es 0, todo esto es 0. Y me queda menos 6 más C. Ahora sumo 48 más 18, que son positivos, y le resto 108, que es negativo. ¿Cuánto me da?
48 más 18 menos 108, ¿qué me da? Menos 42. Menos 42 más C. Y luego, menos, por menos, me queda más 6 menos C. ¿Está bien? Sí. Más C y menos C cancela. Y me quedo con menos 42 más 6. Menos 42 más 6 me da menos, ¿qué? 36. 36. Este es el resultado. ¿Está claro? Sí. Bueno, hay otra forma más rápida de calcular phi. Este es el procedimiento formal, ¿sí? Una forma más sencilla y rápida de calcular phi es la siguiente, que en realidad pues se desprende de este mismo procedimiento que es formal. Entonces, lo voy a presentar. Nada más, por favor, no borrar la phi. Ustedes, por favor, nada más ténganlo en cuenta. Verán que llegaremos a ese mismo resultado. Entonces, otra forma de calcular phi. La función escalar phi. Tenemos. A ver, déjame ver si puedo escribir con uno que pinte así. Que f es igual al gradiente de phi. Entonces, escribo lo que hace un momento. Y cuadrada, ¿sí se ve este color? Perdón, es que es verde. ¿Se alcanza a ver? Sí. Es y cuadrada menos 6xy más 6, coma, 2xy menos 3x cuadrada tiene que ser igual al gradiente o a la derivada parcial de phi con respecto de x, coma, parcial de phi con respecto de y. Entonces, resulta ¿qué cosa? Que y cuadrada menos 6xy más 6 tiene que ser igual a la parcial de phi con respecto a x. Y por otro lado, la parcial de phi con respecto de y es exactamente lo mismo que hace un momento. 2xy menos 3x cuadrada. Y todo esto. Pero entonces observamos, mira, que phi, entonces phi de x, y se puede escribir como la integral de y cuadrada menos 6xy más 6, ¿verdad? Más, aquí estaré integrando con respecto de x, más una función que depende de y. O bien, la función phi de x, y sería la integral de 2xy menos 3x cuadrada, pero aquí con respecto de y aquí tendría que agregar una función que depende de x. Para no confundir con esta f, le voy a poner una h. Bueno, mira, para ahorrarnos este trabajo, la phi se obtiene simplemente integrando cada una de las componentes
del campo vectorial, como preguntaba el joven Martínez Morales, Morales Martínez. Simplemente hacemos lo siguiente. Mejor hacemos lo siguiente. La integral de y cuadrada menos 6xy a 6, la integro con respecto de x. Luego más, la integral de 2xy menos 3x cuadrada, la integramos respecto de y. Y todo esto, como estamos integrando, lo agregamos, lo igualamos a una constante. Integro esta función con respecto a x. Me va a quedar x y cuadrado menos la integral de 6xy con respecto a x, me va a quedar 6 entre 2 a 3 x cuadrada por y más 6x. E integra con respecto de x. Y ahora integro la componente en y del campo, pero con respecto a y. Si yo integro con respecto a y, me va a quedar este 2x sale en la integral e integro y. La integral de y es y cuadrada sobre 2. Entonces me quedaría x y cuadrada menos 3x cuadrada sale de la integral e integro y. Y ahora sí, obsérvese. Para construir phi, tomo cada una de las funciones que están aquí sin repetir una sola vez. Tómese cada una de las funciones sin repetir. XY cuadrada y XY cuadrada se repite, lo tomo una sola vez. Menos 3x cuadrada y menos 3x cuadrada y se repite. Esta y esta se repite y la tomo una sola vez. Esta y esta se repite y la tomo una sola vez. Y solamente me queda 6x. Y todo igualado con c. ¿Sí? Entonces, la función phi, si esto es igual con c, por lo tanto, la función phi de x, y es igual a xy cuadrada menos 3x cuadrada y más 6x más una constante. Si esta c la paso para acá, y se obtiene exactamente la misma función phi que obtuvimos hace un momento. ¿Se entendió? Sí. Bien. Este procedimiento que acabo de poner aquí se conoce como método heurístico para calcular phi. En el examen, si yo te pongo este problema, un problema como estos, así puedes calcular la phi. Si presentas un examen a título, yo espero que nadie de aquí se vaya a título, pero quién sabe, por si acaso, ¿verdad? Porque para el siguiente examen que voy a aplicar, voy a estar muy atento a quién copia. Si yo veo exámenes que están idénticos en algunos problemas, inmediatamente me detengo y pongo 0. ¿Está claro? ¿Jóvenes? Sí. Inmediatamente me detengo y pongo 0. Y le paso la información a la profesora Claudia Celia Huerta, Díaz Huerta. Tiene 2 apellidos. Díaz Huerta, de la historia. Y le digo, maestra, aquí te paso estos exámenes, que para mí están reprobados porque se ve que copiaron. Ahí arréglalo tú. Para mí están reprobados. Si me reclaman,
te los mando a ti, ¿sale? Y tú lo arreglas. Yo ya no quiero tener nada que ver. ¿Está claro, jóvenes? Se me cortó la Voy a internet, repetir. profesor. Si yo veo exámenes que tienen problemas idénticos, porque así me pasó ya en los exámenes que pasaron, repruebo inmediatamente esos exámenes. ¿Está claro? Sí. Sí. Bien. Profesor, Entonces, nada más termino. Si en el examen tú quieres calcular así la función phi, no hay ningún problema. En un posible examen a título, entonces, hazlo de manera formal, tal como lo hicimos hace un momento. ¿De acuerdo? sí. Ok. ¿Sí alguna otra pregunta? Que si puede cambiar la asignación. ¿La qué, perdón? La asignación. Sí, sí. Ahorita en este momento lo hago. Ya, gracias. Sí, en este momento lo hago. Entonces, pues, ya son 4:33. Por el día de hoy, basta.